Vale, pues empezamos, ¿no? Ujú. Bueno, este es el equipo Serpentina y voy a pasar lista. Está Axel Ortega Chacón, Presente. está, está Andrea de Los Ángeles García Presente. y está Yasmín Herrera Flores. Hola, Yas. Presente. Vale, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Voy a hacer la pregunta general y ya les voy dando la palabra a cada uno. Los voy a ir, voy a dando la palabra así como lo estoy viendo en mi pantalla, ¿vale? En primer lugar sería Axel, después Andrea y luego Yasmín. Entonces, el tema es diseño emocional, diseño de experiencias, lo virtual y transmedia. Y la primera pregunta es, ¿cuál crees que es el mejor término para referirse a quienes requieren o necesitan algún producto o servicio de diseño? Sería A, usuarios, B, personas, C, target, D, público meta, E, público objetivo, F, humanos, G, consumidor, H, otros. ¿Y crees que utilizar una palabra u otra para referirte a ellos puede afectar, aún sin ser conscientes de ello, el resultado de diseño? Te cedo la palabra, Axel. Ok, bueno, con respecto a ello, yo todos los sustantivos, me parece que son adjetivos, son correctos y van a de acuerdo al tipo de proyecto en el que esté. Y yo llego a esta conclusión debido a la importancia del lenguaje, un poquito lo que hubo con la técnica del compañero, sin llegar a esos temas de inclusión, pero un poquito como lo que vimos en las clases de semiótica, las palabras que usemos connotarán un nivel de cercanía o de lejanía con respecto al objeto que estemos diseñando. Entonces, de esta manera encuentro que target es mucho más general y por tanto lejano que consumidor, que podríamos especificar más con estos recursos de la Big Data o estudios de campo, o usuario es algo mucho más cercano que público objetivo, que vuelve a ser más general, ¿no? Por ello, utilizar uno u otro sustantivo se afectará, un poco responde a la segunda pregunta, el resultado del diseño, sobre todo entendiendo las características del proyecto, porque puede estar centrado en diseño de experiencias o puede estar muy focalizado en una sola persona, en un solo sector. Entonces yo creo que todos los sustantivos son válidos y sí van a cambiar el resultado del diseño. Ok, ¿tú, Andrea? Sí, bueno, yo creo que sí influye porque para mí los más acercados a lo que estamos haciendo o lo que podría quedar mejor serían usuario y consumidor. De verdad, no pude como elegir entre estos dos, pero bueno, dentro de todo, porque por ejemplo Target viene solo a lo económico, está un poquito más a lo monetizado, entonces no siempre hacemos diseño relacionado a lo monetizado, a veces es para generar alguna idea, para alguna protesta y pues eso no se renumera económicamente. Por otro lado, creo que utilizar o determinar una palabra sí afecta a lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Pues porque esto va a definir qué producto vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer un producto para mascotas, por así decirlo, pues la mascota es, por así ejemplificar, el consumidor. Nosotros solo lo vamos a adquirir. Nuestro deseo es que ese animal o incluso una planta esté bien, pero al final de cuentas, en quien recae ese diseño, pues va a ser ese organismo. Entonces, creo que sí se necesitan, creo que sí es necesario a veces implementar este tipo de especificaciones, este tipo de usuarios, este tipo de consumidor o hasta el mismo target si es que va a tener una economía o si es un público meta para vender alguna idea, es necesario a veces cerrarlo un poco. Y ya, ese sería todo. Perfecto. Yasmín, tu micro ya. Yo considero que en específico, bueno, mejor en general, sí está bien emplearlos, pero igual dependiendo del objetivo con el que te vas a enfocar. Incluso a veces se utilizan diferentes palabras, por- tomando estas como referencia, pero también se hace así como para no estar repitiendo la misma palabra y se le llama de diferente forma al objetivo al que estás diseñando.
Aunque, bueno, es en general y en particular. En particular, pues yo creo que también dependiendo del trabajo del que se esté realizando. Ah, Por ejemplo, en ese del consumidor, pues si haces un producto, entonces sí se le puede llamar consumidor, o si es un usuario, se me ocurre, no sé, una página web, y pues dependiendo igual de qué es lo que estás trabajando. Ok. Bueno, en mi caso, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, por ejemplo, y específicamente con lo que dijo Axel, creo que todos son válidos. Bueno, ya lo dijeron ustedes también, porque depende mucho del contexto y el que se trabaja, pero sí creo que podríamos partir cualquier trabajo de diseño enfocándonos a este objetivo como personas o incluso como usuarios. Ya de ahí se va a ver, dependiendo el, el propósito del trabajo en el que estamos haciendo, si podemos incluso ponerlo como target, ponerlo como consumidor, pero yo creo que sí podríamos partir de que son usuarios y son personas. ¿Por qué? Porque así humanizamos, creo yo, a este objetivo. No perdemos de vista que, pues igual que nosotros, son seres humanos y puede que sume a nuestro trabajo una perspectiva que pueda influir en el resultado final de una manera positiva para la experiencia que viven estas personas cuando se enfrentan a nuestro objeto de diseño. Pero bueno, no creo que esto quite de que al fin y al cabo se trabaja dependiendo del proyecto en diferentes objetivos finales, ya que aplicaría, podemos llamarlo target, consumidor, público meta, etcétera. Y esa sería mi opinión. Bueno, pasamos a la segunda. Se me olvidó decirles que estoy cronometrando su tiempo, entonces ahorita pues todos estamos en tiempo, pero cuando les falte 20 segundos para acabar los 2 minutos que pide el maestro mínimo, les voy a informar así 20 segundos y ya, para que no se saquen de onda o no se pongan nerviosos. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué tan relevante es que un diseñador tenga un estilo y qué tanto este estilo podría beneficiar o perjudicar a un proyecto que pretende estar centrado en el usuario? Axel. Bueno, yo no considero que tener o no un estilo en la labor de diseño como tal sea un objetivo principal o que si lo tienes o no, no te puedas ser diseñador y tal. Pero si el objetivo en cuestión es más como mercadotecnia, marketing y tal, sí considero que todos los proyectos que haga el diseñador con un estilo van a tener ciertas características que distingan a tal producto diseñado y tal. Y en consecuencia, tener un estilo sí va a perjudicar a los proyectos que pretenden estar centrados en el usuario, debido un poco como dicen la justificación a que como somos seres con un constructo social y cultural, podrías, en este afán de hacer que mi estilo persevere, esto se podría volver un ejercicio de ego o de soberbia por parte del diseñador y dejaría de estar centrado en el usuario. Entonces, por ello creo que sí va a afectar tener un estilo personal y sobre todo qué tan arraigado estés a él en estas cuestiones de UX. Y sobre todo entendiendo que precisamente el UX, al estar centrado en el usuario, es precisamente el usuario quien te da todas las variables y las posibles soluciones que podrías enfrentar a la hora de enfrentarnos, valga la redundancia, con proyectos de este tipo. Ok, gracias. Andrea. Sí, bueno, pues yo considero que sí deberíamos tener un estilo, pero no un estilo así como muy marcado. O sea, sí debe de haber algo que caracterice por qué tu trabajo vale la pena como diseñador, por qué deberían contratarte, pero tampoco permitir esta parte, como decía Axel, del ego, de que mis propias variables afecten todos los proyectos que voy a realizar, porque si no, pues ya se generaría como una horizontalidad, ya no habría esta variación y pues en parte el trabajo del diseñador es ser versátil, ser variable, poderse adaptar a los proyectos que le asignen. Una cosa muy curiosa, lo quisiera poner de ejemplo, son los compositores de música.
Es muy fácil, por ejemplo, identificar cuando una pieza es de Danny Elfman, que es como más tétrico, o de John Powell, que es así como un poco más asiático su toque. O sea, ya están muy marcados sus estilos, sabes cuándo son de ellos y pues está bien poder ubicarlos, pero pues ya se generalizó, ya no hay una variedad. A que si escuchas algo de Hans Zimmer, puedes sí, sorprenderte y sabes que es de él, pero porque tiene esa variedad. Y ya. Ok. Ya, ya. Bueno, yo considero que no es tan relevante que un diseñador tenga así como que su propio estilo, pero claro, sí lo puede obtener conforme a cómo va avanzando, cómo se va desarrollando. Ahora, si aplica ese mismo estilo para algo que es centrado en el usuario, entonces sí considero que va a estar afectado, ya que, como se menciona, pues el diseñador está pensando en sí y no realmente en el usuario, o que incluso puede hacer la investigación de lo que recabar información para lo que necesita y aún así tener su estilo. Entonces también como que siento que hay como que pros y contras, ya que en contra es eso, pero en pros también es como una identidad que le da el diseñador y por algo como que con lo que se identifica con de otras personas, como que sobresale con eso. Entonces, igual siento que se puede buscar a cierta persona, a cierto diseñador por su estilo, pero claro, no, nunca hay que olvidar al usuario. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, y lo que yo opino es que es una de las cosas menos relevantes que deberíamos de considerar al momento de diseñar. Y no digo porque no exista un estilo, creo que al momento de trabajar empezarte a especializar y a profesionalizar, indudablemente estás impregnando o estás generando un estilo, ¿no? De alguna forma inconsciente se ve tu estilo plasmado ahí. Y el estilo no necesariamente tiene que ser una cuestión tal cual como una firma visual, incluso nada más la forma en la que trabajas, la forma en que conceptualiza, o sea, el estilo no creo que se defina simplemente porque lo reconoces a primera vista y ya, ¿no? Como el ejemplo que diste, Andrea, que puedes reconocer el trabajo de Hans Zimmer, eh, pero no exactamente porque todos son igual, ¿no? Hay algo en su trabajo que ya sabes que es él, y aún así hay mucha variedad de su trabajo, ¿no? Entonces creo que el estilo pues, va de la mano en cómo trabajas, pero si te enfocas en él, o si tratas de que eh, arriesgar el trabajo para que se note tu estilo, entonces estás condicionado a tu trabajo y tu punto de partida, que debería ser el usuario, se empieza a perder. Y posiblemente al final, cuando termines de trabajar, vas a haber condicionado tu trabajo a un nivel pues, grave, porque perdiste el norte y seguramente el resultado final no es lo que hubiera sido si no hubieras puesto por delante el estilo que querías mantener, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Vamos a la siguiente pregunta es, ¿tienes alguna mala experiencia que haya surgido a partir de usar un objeto o servicio diseñado? Y si es así, ¿cuál fue el problema y cómo lo cambiarías? Axel, por favor. Sí, yo tengo uno, es muy reciente, es chistoso porque ni siquiera fue por voluntad, fue un regalo. Es este mouse, bueno, esto de aquí es un mouse tridimensional que no me sirve a mí, porque en diseño gráfico difícilmente usamos programas 3D como AutoCAD o Maya, salvo que te vayas a la animación. Pero es justo eso, es una base que está bastante pesada, está cerca de medio kilo, y esta cosita de aquí en teoría se mueve como girando, como una especie de rotor y tal, pero no me sirve. Lo intenté usar con mis programas normales, Illustrator, Photoshop, y nada más no funciona porque está diseñado para funcionar con un vector Z. Y además necesita drivers, o sea, necesitas descargar como un software
un controlador alterno porque no es solo de conectar y ya usarlo, o sea, se necesita una aplicación como tal y no me sirve. Y es chistoso porque ni siquiera fue así como voluntad o la gente en la percepción de que hace el diseño pensó que me podría funcionar y no. Entonces nada más lo tengo ahí como pisapapeles porque está pesadito y ya. Es el objeto con el que tuve problemas que no me funciona a mí. Ok, perfecto. Bueno, no perfecto, pero gracias. Andrea, por favor. Sí, bueno, pues yo tuve una experiencia con una serie de carteles informativos para la inscripción en CELEX en Guamistapalapa. Entonces, la información pues no estaba acomodada del todo bien, no tenía una buena redacción, por lo cual se hacía complejo pues a la hora de las inscripciones, no alcanzabas cupo o te metían en el nivel equivocado o igual se equivocaban para el examen de colocación y siempre tenían muchos problemas también, o sea, no era solo conmigo, yo veía que éramos varios alumnos los que íbamos pues a las instalaciones de CELEX a decir, oigan, ¿cuándo es la fecha o qué pasa o algo así? Y era lo mismo, era redundante porque ellos decían, es que ya en el cartel está todo, y aunque ahí estaba todo, estaba mal acomodado, estaba mal estructurado, estaba mal redactado, pues generaba muchos problemas para la coordinación. Y ellos se quejaban así de, es que los alumnos no leen, nosotros pues sí leímos y ya vimos todo su cartel informativo, pero no tiene lo necesario, no está bien hecho y sigue causando problemas. Si fuera de verdad problema de uno solo, de que pues no leemos bien, no se acumularían tantos alumnos como éramos en esas fechas. Y pues eso es un mal diseño. Ellos estaban seguros de que sí funcionaba porque ellos tenían el conocimiento previo, entonces se podían saltar algunas partes, no especificar en lo que alguien de afuera, en lo que el usuario necesitaba, alguien que no conocía cómo funciona el sistema de CELEX, pues necesitaba orientación y no se obtenía de esto. Entonces, lo que dices, al no pensar en el usuario, pues el diseño no funciona. Entonces el trabajo está mal hecho, no va a operar. Y, ay, perdón, esa fue mi experiencia. Ok, gracias. Jazz. Bueno, yo tengo dos. Uno fue en un libro que me prestaron, o sea, ni siquiera lo compré, me lo prestaron. Y al momento de estar leyendo, ay, disculpen mi respiración, al momento de estar leyendo, como que sí me entropecía, por así decir, como que me detenía mucho la lectura, porque bueno, yo ya había tomado lo que es editorial, y entonces así como que al analizarlo tantito, sí, como que había los ríos y todo eso, y me quedaba así como que no, o sea, esto no, simplemente no se puede leer, y la historia sí estaba buena. En la de la Catedral del Mar, la historia estaba buena, pero aún así como que no me podía atrapar la lectura por lo mismo de que no estaba bien lo editorial, el diseño. Y lo otro es de que en una ocasión que iba en el metro, recordé que creo que me habían llegado a comentar de que los vagones del metro estaban diseñados para personas de no sé qué país europeo y es por eso de que nosotros como mexicanos al estar ahí dentro del vagón y que vamos parados, hay personas que no llegan al tubito de arriba y como que les cuesta trabajo. Entonces me acordé de eso y dije, no, pues sí tiene razón, y sí veía personas que no alcanzaban o se agarraban de donde podían. Incluso en el Metrobús como que ya no es tanto, porque incluso como que le colgaron las estas, le colgaron unas cosas ahí, igual que según para que te puedas agarrar, pero sí considero que eso igual no está centrado en el usuario, que realmente tendría que ser. Y ya. Gracias por tu participación. Y yo, mi opinión va un poco similar a lo que acabas de comentar del metro. Aunque más bien me enfoco en las estaciones del tren suburbano. Para quien viva en el Estado de México, pues creo que ya más o menos conoce qué es el tren suburbano. Este tren conecta el estado con la ciudad de manera rápida, eficiente, bastante, pues de manera bastante bien para cualquiera que iba por acá, ¿no? El problema es que para acceder a las estaciones, y aquí no hay pretextos como el que menciona Jazz, ¿no? Que son trenes, ¿no? Que vienen para acá, por eso
no se acoplan a las necesidades de los usuarios de acá. Aquí las estaciones se construyeron pues desde cero. Y todas las estaciones están construidas para que camines muchísimo solamente para poder atravesar por la plaza comercial que construyeron. El problema es que son estaciones muy largas y haces un recorrido innecesario porque a la larga resultó que estas plazas comerciales pues, prácticamente están vacías, muy pocas plazas de algunas estaciones, a excepción de las dos terminales, son plazas muy, muy vacías, no tienen nada interesante para las personas, solamente te obligan a caminar. La solución que yo encontraría es que se hicieran entradas directas, que sí se puede, pero no lo hacen porque esta construcción está pensada, ni siquiera está pensada para el usuario. El usuario, ¿cómo se llama? El transeúnte. Está pensada para, primero, los carros, para que accedan los carros de manera fácil, que en este caso sería el transporte público, y para que pues, te chutes todo el camino que no te genera nada más que cansancio. Y es bastante, te acostumbras, pero es bastante molesto que esté diseñada de esa forma, siendo que pues, es el principal motivo de este tren suburbano, pues son los usuarios, ¿no? Ok, vamos con la siguiente pregunta, que sería la quinta. Son 3 preguntas que van relacionadas. Sería, ¿qué es la transmedia? ¿Qué es la hipertextualidad? ¿Y ves alguna relación entre ambos conceptos? No, pero Vamos creo que contigo, te Axel. saltaste la de comprado o Ah, sí, perdón. adquirido. Sí, sí, cierto, es la cuarta. Sí. La repito, bueno, la digo, perdón. ¿Alguna vez has comprado, adquirido o deseado algún producto que apeló a tu nivel de procesamiento cerebral visceral? Y si fue así, ¿qué producto fue y qué características tiene o tenía que llamaron rápidamente tu atención? Axel. Pues es fácil porque bueno, los demás son figuritas, pero de este lado, aquí debe haber como 4, 5 funcos. No, de este lado, aquí se ven las cajitas, son 4 funcos. Entonces, esa es la respuesta. Literalmente compré un producto de productos que ya me gustaban, que en este caso es Naruto, el que está arriba, y acá abajo son los vocalistas de la banda Ghost. Y pues es eso, es un Funko que me compré nada más por comprar satisfacción. E igual intentando justificar por qué los compré, la banda Ghost es muy selectiva con qué saca. O sea, es muy puntual, el líder es muy estricto en los productos que saca y haber aceptado esta colaboración con Funko es que para la mayoría del pueblo, de los fanáticos, es un gran alivio, porque sus productos, al ser tan poquitos, están muy caros, pero es que excesivamente caros. Y luego, como son de Suecia, traerlos de allá, pues es mucho más caro. Entonces, ahí son los productos, en general, todos estos, nada más que yo los diseño, no los compro, los que sí compré son los de acá, responden a esa parte visceral de amor, de estética, porque no tienen ninguna funcionalidad. O sea, siendo estrictos, estos quedan huecos del centro y pueden ser lapiceros. Y eso, ni ya, no funcionan en una función más que decorativa y estética para mí. Ok. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. Pues yo creo que todos lo hemos hecho, comprar algo así como por el mero impulso, pero yo adquirí hace como un año un juguete. Es una casita de Polly Pocket, pero es de las que tenían imanes, se pegaban a las paredes, al techo. Entonces, eso para mí fue como una compra muy importante porque era algo que deseaba en la infancia. Yo no lo tenía, era de una prima, pero pues cuando ya quise adquirir la mía o cuando ya la iban a comprar, las descontinuaron por este peligro de los imanes que los niños se los comían. Entonces desaparecieron todos los productos, era algo así que creo que es de Mattel. Dijo, esto no existe, nunca ha existido en mi catálogo, yo no tengo nada que ver con esto. Y cuando la encontré en Marketplace, en Facebook, pues fue así como de lo necesito tener, lo tengo que tener porque es un recuerdo de la infancia, porque es algo que ya no está, más allá así como de los colores atractivos que tenía, era como remontar a este pasado, era algo nostálgico y era algo así, un tesoro, porque no hay con facilidad.
me costó muchísimo, estuve años buscándola, de hecho había encontrado una en España, pero pues estaba muy caro traer el envío y pagar además el producto y no estaba completo. Y esta persona que me lo vendió me dice, es que nunca lo saqué de la caja, se lo jugué 3 veces y ahí está completo. Entonces fue una maravilla para mí, no pude como dejar ir eso, que sé que no lo necesito como esencia, no es algo vital, pero es de mi interés, era un mero deseo. Y ya, esa es la experiencia personal. Ok. Jess. Ok, otra vez tengo dos ejemplos. Se puede decir que el más reciente es el que no es precisamente comprar, pero es ir a jugar a estas máquinas de los muñelocos, en el que, o sea, prácticamente voy pasando, veo la máquina y luego lo corro a ver qué muñecos son los que están ahí y empiezo a ver cuál me gusta más o qué ojos tienen más bonitos y así. Entonces como que rápido me empiezo a buscar si tengo alguna moneda, lo echo y a ver si lo puedo sacar. Hay veces que sí y hay veces que no. Y lo otro, igual ahorita mencionando eso de los juguetes, me acuerdo que igual hace algún tiempo iba, pues sí, ahora sí que al tianguis a comprar X cosa, a ver qué. Y siempre había un señor que vendía puro juguete chiquito, así, pero personajes, digamos, conocidos, así puro juguetito. Y siempre iba y tenía como que yo ya tenía la idea así como de qué voy a comprar, qué juguete quiero, pero más que nada era así como que lo más curioso. Incluso tengo un juguetito de los pingüinos de Madagascar que tiene un espejito y ahora que he estado sacando cosas y así digo, o sea, ¿por qué ¿por qué compré tanto juguetito? Si al final nada más lo tengo ahí en una caja que ni siquiera lo saco y solo está ahí arrumbado, por así decir. Y pues los peluches que he sacado de las máquinas, igual ahí los tengo, no están así tanto así arrumbados, pero al final de cuentas ya se juntaron y ya tengo varios y después no voy a saber qué hacer. Ok. Gracias. En mi caso sería que, pues igual como ustedes, creo que sí fue de alguna forma el impulso de que algo me movió, ¿no? En mi ejemplo, bueno, tengo estos dos ejemplos, o más bien un ejemplo, que son juegos. Y mi ejemplo principal no lo tengo porque pues, es un juego difícil de conseguir, pero son estos dos juegos de Silent Hill. Estos dos los compré porque ya conocía de qué iban estas cosas y me gusta mucho, pero el primero que lo compré, y cuando salió el primer juego de Silent Hill, creo que nadie sabía de qué trataba. Y sin duda, a mí lo que me llamó mucho la atención, aparte de que, llegué a escuchar de él en su momento, fue simplemente cómo se veía la portada, que la más parecida, que su portada es una combinación como de estas dos. O sea, es como la composición de esta, pero como el estilo de esta. La diferencia es que el rostro de la persona se ve completamente con blur, no lo puedes distinguir bien. Y el solo hecho de ver esta portada llamó muchísimo mi atención, porque también era una época en la que me gustaba más esta onda como del terror, ¿no? O sea, me movía más, ahorita ya lo pienso un poco más, no porque me disguste, sino porque pues ya me detengo, antes de comprar algo relacionado, pues trato de saber de qué es, ¿no? Pero en ese momento, pues cualquier cosita que estuviera relacionada con esta onda, estas texturas extrañas, la telaraña, la niebla, cualquier cosa me movía mucho y por eso yo agarré y empecé a jugar ese juego, que en su momento no era original porque pues, estaba muy difícil de conseguir, pero era la misma portada. Y toda la imaginería que estaba detrás de este juego me pareció súper atractiva y empecé a consumir, consumir todo lo que tenía que ver con este juego, aunque la mitad de las cosas igual y no eran tan buenas o ni siquiera tenían una gran calidad, sí me motivó mucho a volverme fan de estos juegos y por eso ahorita pues me compré esos dos que ya tienen tiempo. Ok, vamos a la siguiente pregunta que es la de transmedia. La pregunta, la vuelvo a repetir, es ¿qué es la transmedia? ¿Qué es la hipertextualidad? ¿Y ves alguna relación entre ambos conceptos? Vamos contigo, Axel. Sí, bueno, para mí sí. Igual, a falta de leer un poquito más sobre el tema, no precisamente la lectura, sino como estos dos conceptos,
al momento, y por lo que logré como entender e investigar por mi cuenta, yo los encuentro casi como sinónimos. O sea, sé que deben tener una diferencia, todavía no me es clara, pero los encuentro como sinónimos. Pues básicamente eh, los identifico como un conjunto de nodos que no tienen jerarquía y se comunican entre ellos. Más o menos es lo que logré captar entre la lectura y el video del profesor. Pues igual como queriendo justificar, encontraría que la transmedia acepta muchísimos formatos y pueden ser tantos físicos como análogos, por decirlo de alguna manera, pero la hipertextualidad, una vez que la analizas y entiendes que texto es todo aquello que genera un discurso, también permite muchos formatos y versiones media y transmedia, análogos y digitales, entonces es así como de que no encuentro cómo definirlos, no sé si a lo mejor son conceptos que nacen de acuerdo a una época y contexto específicos, pero para mí, por el momento, solo son sinónimos, o sea, hacen referencia a eso, que son objetos que están ahí para que tú puedas consumirlos, se van a comunicar con otros objetitos y ya después tú decides cómo o qué tanta información obtienes de ello. Pero para mí es eso, si hay relación entre ambos y los categorizo casi como iguales. Ok, gracias. Andrea. Sí, bueno, pues la transmedia entiendo que es por donde se despliega el discurso. Es como las plataformas que vamos a usar para tener una interacción con el usuario. Y el hipertexto viene siendo, como dice en la lectura, la matriz de los textos potenciales para el usuario. Entonces, la mayoría de estos ya se van a desplegar por completo cuando tengan una interacción con dicho usuario. Por lo tanto, pues yo lo vería como una serie de fases. O sea, la transmedia es por dónde vamos a transportar este discurso. Puede ser meramente auditivo, visual, mezclado, puede tener texto, no lo tiene. Y en el hipertexto sí, pues parte de esta textualidad, la redundancia. Entonces, digamos que el hipertexto viene a ser como algo que va a complementar, que nos va a ayudar a la hora de pasarlo a la transmedia. Y pues ya va a tener un total desarrollo para ambas cuando entre en contacto con el usuario. Aquí es pieza clave porque el hipertexto va a venir del resultado de todo este proceso y la transmedia es como el pre, es de dónde vamos nosotros como a desplegar este mensaje, de dónde va a partir antes de. Es un poquito complejo, sí, está un poquito difícil. De hecho, a mí todavía también me cuesta un poco de trabajo entender esta diferencia, pero creo que así es como operan. Y todavía falta los de virtual, que está difícil también. Bueno, vamos contigo, Jess. Ok, igual a mí como que me cuesta todavía un poquito de terminar de comprender, pero a mi parecer lo de la transmedia es como que un conjunto de algo, um, o mejor dicho, es algo que está dividido en diferentes partes y que se pueden conectar entre sí. No necesariamente tiene que estar ligado, eso tiene que ser lineal, pero sí se tiene que juntar para poder entender en su totalidad, mientras que lo del hipertexto igual no es lineal, pero se puede leer en partes y puedes retomar algún otro. Se me ocurre que estás leyendo algo, tiene una cita, puedes leer la cita y no te modifica el texto que estás leyendo, leas o no la cita, no te lo modifica. Entonces yo creo que viene siendo como que algo similar, en cuestión de que no es lineal y que todo es por partes. Y bueno, yo digo que esa es su principal diferencia o su similitud. Entonces, igual ahí como que todavía sigo tratando de comprender más del hipertexto. Pero pues igual yo lo veo igual o muy, muy, muy parecido. Ok, perfecto, gracias. Pues yo igual encuentro similitudes, o bueno, estos conceptos sí se relacionan a nivel de entender que son conexiones
de diferentes, como dijo Axel, son nodos, ¿no? Son nodos que se conectan entre sí. La diferencia que yo veo es que el hipertexto no... Tú puedes crear un hipertexto sin planearlo desde un inicio porque todo está conectado. Hablando de Internet, todo está conectado con todo, ¿no? El ejemplo que puso el profesor fue de Wikipedia, de cómo puedes llegar desde un artículo de Wikipedia a otro solamente por hipertexto, porque un concepto te va a llevar a otro. Y esto no quiere decir que estos conceptos, solamente porque estén unidos, signifiquen algo en específico. Y en transmedia, sí, en transmedia está, lo entendido, la forma en la que un proyecto se conceptualiza o se planea de forma en que el conjunto de esto sume al mensaje final, pero que funcionen cada una por separado. O sea, que no dependan de entre ellas para que estos nodos individuales funcionen, pero que al sumarlos todos te va a decir algo más, el discurso va a subir o va a sumar al mensaje final. Y ahí es difícil de hacer por la complejidad que implica, porque así como ustedes dijeron, puede un mensaje, bueno, un transmedia puede estar implicado desde lo análogo, desde lo digital, con algo audiovisual, con algo con solamente sonido, puede ser una canción que te lleve un video, este video te conecte con otra cosa, y cada uno tiene que funcionar en sí misma, no necesitas de la otra para entenderlo. En cambio, cuando ves todas, te dicen algo más, ¿no? Entonces sí creo que están conectados. Bueno, si tienen un concepto, el concepto está en común, pero sí hay diferencias. Ok. Ahora vamos al digital. La siguiente pregunta, la penúltima pregunta es, ¿qué es lo virtual? ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo posible? ¿Cuáles son sus funciones y sus principales diferencias? Axel. Bueno, creo que esta es la pregunta más complicada, incluso los tópicos más complicados entre la lectura, pero un poquito como organizando mis ideas, encuentro que la relación entre ellas es que básicamente uno secunda al otro y así, o sea, como que van formaditos, uno como respuesta al otro y así, y después se forma como un círculo. De esta manera encuentro que el primer punto es lo real. Vaya, básicamente el mundo fenoménico, lo que sucede, lo que podemos comprobar, lo que es ominoso, que se manifiesta, que es visible en cuanto podríamos decir, para no debatir qué es la realidad, entendámoslo nada más como fenómenos comprobables y repetitivos. Entonces, eso es lo real, lo que entendemos nosotros como real. Un poquito aludiendo a las leyes de física y de química. Después viene lo virtual, que la lectura lo mezcla mucho con problema, ahí me confundió muchísimo, pero al terminar de leer el contexto es que produce un efecto. Entonces, para medio identificarlo, para mí lo virtual es el contexto. Básicamente, en qué vamos a actuar, qué produce que eso que está en la nube, que está en ideas, que no es físico, se vuelva real. Para mí eso es lo virtual, es el contexto. Después, ya que tenemos eso, viene tres, que es las posibilidades. Básicamente, básicamente, valga la redundancia, las posibilidades. Es algo que todavía no existe, pero que podría suceder. A diferencia de lo virtual, precisamente es el contexto, es todo lo que ya está, pero en la posibilidad solo son los factores que intervienen en esa situación que podrían darle forma. De esta 20 segundos. manera, ¿eh? 20 segundos. Ah, sí. Bueno, de esta manera, por ejemplo, si vamos a diseñar algo para México, vamos a ignorar todo el contexto que hay en Asia, en Oriente. O sea, porque no nos afecta. Sí puede estar involucrado, pero podría estar. Entonces, esa es como la diferencia que hay entre virtual y posible. Y la actual es la respuesta a la problemática, lo que funcionamos y básicamente que funciona como actualización, que creo es el término que más fácil pudimos entender de estos cuatro. Pero esto es lo que rescato de esta pregunta. Bueno, mi respuesta a esta pregunta. Ok. Exacto. Exacto en el tiempo. Gracias. Andrea, por favor. Sí, pues son conceptos bastante pesados, bastante difíciles, porque sí, como decía Axel, yo también lo interpretaba como un círculo. Van unidos uno del otro, no le podemos dar como que jerarquía a uno sin el otro. Y a su vez, al momento de desglosarlos, se contradicen, pero esto es por parte también de entender su concepto. Entonces, está un poco complicado y ahora sí que intentando desglosarlos, pues lo real viene siendo como que lo que está dentro de un contexto físico, aquello que podemos palmar, que podemos
mm, tener cerca, percibir, pero con el tacto. Lo virtual es un poquito más complejo porque no está ni aquí ni allá, pero está presente. Dice que se sale de sus límites, que no hay fronteras ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, tú puedes estar haciendo una llamada telefónica o ya ahora vía virtual y no estamos realmente en el mismo espacio, pero pues estamos aquí todos juntos, estamos unidos. Entonces, ahí está. Lo podemos comprobar con la vista. Por otra parte, lo posible es aquello que ya se tiene una construcción y dentro de esta construcción puede venir otra solución, pero a su vez se mantiene como en el limbo, como que todavía no está presente, pero sabemos que se puede llegar a realizar. Entonces, la diferencia con la actualización es que esta se antepone, digamos, a lo virtual, o bueno, no se antepone, más bien no deben ser considerados iguales. La actualización es una respuesta a lo virtual, eso sí, pero 10 segundos. Aparece como una nueva solución a un problema con lo que se tiene ya contemplado dentro de esta virtualización. Es una solución que no venía como tal en el enunciado, pero que está ahí latente, que se puede poner en práctica. Y ya. Ok, gracias. Vamos contigo, Jazz. Ok, yo no lo relaciono tanto así entre actual y virtual, sino que yo lo tengo más como una separación entre actual y lo virtual. Y lo actual lo uno más con con lo real, ya que lo tomo así como mencionan de que es lo que está en este momento, en este tiempo, en este espacio, mientras que lo virtual es aquello que aún no está, pero se sabe que, que va a estar o que se va a hacer, como se menciona eso de una semilla, de que ahorita tienes tu semilla, pero en un futuro va a crecer el árbol, va a salir tu planta. Entonces ese futuro de que va a salir tu planta, yo lo considero como lo virtual y lo posible, que junto a esos dos términos. Y también igual me recordó ese ejemplo de que las llamadas telefónicas y de que igual hace el comentario en la lectura de que una persona que está en su despacho y uh, después se pasa a su hogar para, no sé, hacer su junta o lo que sea, ese espacio se transforma en otro. Entonces, ahí es como que entra lo virtual, igual te estoy viendo, y no solo es la persona, sino también el espacio, el contexto en el que está. Y es por eso que igual lo separo, así como que lo actual, que es lo que está ahorita, y lo virtual y lo posible, yo lo veo a un futuro, pero que sí es posible. O sea, que realmente existe, solo que aún no se materializa, por así decirlo. No tengo en conjunto con algo material, sino como que son ideas o cosas que puede crear alguien. Ya. Ok, gracias. Y yo, pues, voy a tratar de hacer muchas bolas, pero entiendo que lo real y lo virtual entran en conflicto en el momento en el que se dice que lo virtual se contrapone a lo real, y entonces en la lectura trata de construir la realidad a través de entender qué es lo posible, qué es lo actual. Ya que empezamos a ver qué es lo posible y qué es lo actual, podemos entender que la virtualidad no es lo contrario a lo real, más bien es una forma diferente de entender la realidad. Ya mencionaron ustedes, pero por ejemplo, ahorita que dijo Jazz es la virtualidad sería lo que es, no es lo que pasa exactamente en este momento, porque la virtualidad puede pasar en este momento y también después. Rompe esta ley que lo real solamente se depende del momento en el que ocurre en el espacio y tiempo, por ejemplo, cuando lo virtual puede ocurrir después mientras está ocurriendo ahorita, como pone de ejemplo las llamadas telefónicas, pone de ejemplo cómo se trabaja a distancia. Todas estas cosas rompen esta idea de que es real. Si es real, está pasando ahorita, pero esto también está pasando al mismo tiempo en otros lugares. Entonces yo entiendo que la relación que hay entre lo real y lo virtual es entender que lo posible
y lo actual no lo entendemos, ya no se debe entender como se entendía antes, ¿no? Lo posible que es lo que puede pasar, pero aún no pasa, puede romper a lo actual, porque lo actual ya no, o sea, lo que pasa no necesariamente tiene que ser en la actualidad, sino en la actualización, que es esto de puede pasar ahorita y puede pasar después. Espero, espero haberme explicado, pero esa es mi opinión. Y vamos ya a la última pregunta, que es una cita y una pregunta. La cita es: los ojos, las córneas, el esperma, los óvulos, los embriones y sobre todo la sangre están socializados. La pregunta es: ¿por qué menciona esto Levi? ¿Y cuál es la relación de esta sentencia con lo virtual y el hipercuerpo? Vamos contigo, Axel. Siento que mi solución va a girar mucho más a la ciencia ficción, pero bueno, espero explicarme. Ah, bueno, la lectura como tal la sigo digiriendo, pero entiendo que a lo mejor esta cita va en el sentido de que, con los conceptos que acabamos de ver, los ojos, toda esta parte del sistema reproductivo y la sangre pueden ser actualizados, almacenados como tal. O sea, pueden ser donados, pueden ser reabastecidos o cosas similares en conceptos no tan médicos, pero pues es eso, si tienes una insuficiencia visual, puedes operarte y optimizas, actualizas los ojos, ¿no? Si tienes una hemorragia, puedes reabastecerte sangre y tal, y nuevos anticuerpos y como tal. Entonces entiendo que a lo mejor esta cuestión de un hipercuerpo va en ese sentido, en que ver a nuestro cuerpo como elementos que pueden ser modificados o el cuerpo como un objeto al que se le pueden diseñar objetos, como pues el cubrebocas ahorita en la pandemia, los anteojos para la vista y demás cuestiones. Ahora, ¿cuál es la relación de esta sentencia con lo virtual? Pues que ya se están haciendo inteligencias artificiales, por ejemplo. Entonces, creo yo todavía estamos lejos de ello, pero la presencia de un cuerpo físico ya no va a ser necesaria en algún momento. O sea, ¿qué es Alexa? Por un bot que está por ahí, que es Cortana. Entonces entiendo a lo mejor que la pregunta va más en esta cuestión, por eso como mi disclaimer del inicio de que a lo mejor ya es ciencia ficción, ¿no? Pero pues es una cuestión que ya está sucediendo, que va justo en esta cuestión de que nosotros como cuerpo ya nos podemos actualizar y que estamos haciendo pruebas para dejar este cuerpo y empezar a trabajar en otros ambientes. Perfecto, gracias. Vamos contigo, Andrea. Sí, pues él explica en parte, el autor, este punto de lo interior y lo exterior. O sea, estas cosas son cosas que condensamos dentro, que son parte nuestra, pero que también se pueden extraer y justo, como dice Axel, se pueden almacenar. Entonces, pues eso ya lo haría un poco virtual, ya al poder almacenarlo y poderlo tener ahí en determinado tiempo y también el usarlo. O sea, lo puedes usar ya sea en ti mismo, en una transfusión, por ejemplo, o en otra persona. Y también esto que quiere decir, pues, que en todo caso de que algún cuerpo deje de funcionar, se pueden ocupar así como que a palabras frías sus partes, sus refacciones, y se pueden aplicar a otro nuevo cuerpo. Y de hecho ahí venía la mención como de una cita religiosa que dice de tu sangre, pero pues si recibes una transfusión, deja de ser entonces tuya o se convierte en parte tuya. Quiere decir que entonces se actualizó esa sangre. Y creo que ahí va un poco la referencia de lo que es virtual, de lo que es el hipercuerpo con estas partes. Socializado, pues, porque tienen un concepto fuerte. No es igual la sangre en los óvulos, no es igual la sangre en los músculos, no es igual, por ejemplo, cuando vemos sangre y te cortas, a, en un parto, por ejemplo, la sangre tiene un diferente significado. Creo que va igual para estas partes de reproductivas, igual va para los ojos. Y pues yo creo que lo generalizaría un poco más. O sea, son ahora sí que 20 segundos. refacciones. Ok, Ya. perfecto, gracias. Vamos contigo, Jess.
Ok, yo retomo lo que a cuestión de que es lo virtual que había mencionado, de que yo lo entiendo, de que no es algo que está ahí en ese momento, pero que va a estar. Entonces, eso yo lo relaciono con lo que están mencionando de que te recibes, no sé, sangre o algún órgano, entonces tú lo que tienes ya de alguna forma ya no te es útil y lo que vas a seguir, digamos, funcionando o viviendo, va a ser con lo que vas a recibir fuera de tu cuerpo. Entonces, yo siento que ahí es como que entra lo virtual, en que igual estás consciente de que va a llegar algo que es ajeno a ti, pero que también lo puedes utilizar. Ay, ¿cómo fue la pregunta? Entonces yo siento que igual es así como se conforma el hipercuerpo, en el que no es precisamente solo como que una masa, un conjunto, sino que también lo relaciono con lo del hipertextualidad, no, perdón, la transmedia, en el que ese conjunto se puede dividir en diferentes partes. Y sí, puede que sí esté relacionada unas con otras, pero también se puede como que separar por secciones y entonces hacer como que el intercambio de todo lo que necesitas o de lo que puedes recibir. Entonces, entiendo que el hipercuerpo es como que la separación de varios elementos del cuerpo y que realmente no afecta si pones o quitas. Entonces, bueno, no sé si me expliqué bien, pero yo así lo entendí. Ok, perfecto. Yo, bueno, mi opinión, mi respuesta más bien es que, ¿por qué lo menciona Levi? Bueno, lo menciona, como ya lo mencionaron ustedes, porque, bueno, específicamente Andrea habla de esta cosa que es interior y lo exteriorizas, ¿no? Hay cuestiones que son muy de nosotros y se empiezan a hacer públicas por alguna forma. Lo pone de ejemplo desde las áreas de trabajo, en lo que lo privado era tuyo nada más, y te movías a lo público cuando llegabas a tu oficina, pero ahora, por ejemplo, con esto de las clases virtuales, por ejemplo, ahorita mismo, nuestro espacio privado ya se está haciendo público, entonces lo que era propio de nosotros, interior, se está exteriorizando. Y pasa lo mismo con los órganos. Entonces, ¿por qué esta asistencia se relaciona con lo virtual? Porque entonces todos estos, lo que dice los ojos, el esperma, los óvulos, que tenían una función real, están rompiendo esa función porque ahora se pueden almacenar, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, antes estaban sujetos a su función real, pero ahora están sujetos a esa misma función y a otras posibles. Antes la sangre circulaba por el mismo cuerpo y ahora esa sangre puede circular en dos cuerpos diferentes y puede seguir siendo la misma sangre y a la vez puede ser otra sangre. El esperma que antes solamente viajaba de un cuerpo a otro por la manera más común que era el coito, ahora se puede almacenar y la gente puede escoger qué esperma quiere, ¿no? Para poder hacer un embarazo. Los ojos, la córnea, igual, la córnea antes que era una cuestión muy personal, ahora tú puedes recibir un trasplante y ver a través de los ojos de alguien más de forma literal, aunque eso no quiere decir que vayas a ver diferente o sí, ¿no? O sea, estas cuestiones que rompen con lo que era real antes y ahora cambia es porque los objetos, bueno, los órganos se han socializado y, y el hipercuerpo y lo virtual tiene mucho en común bueno, por todo lo que acabo de decir. Muy bien. Ahora vamos a la ronda final. Es una ronda de debate libre. Los cuatro hay que participar y más o menos puede ser, o sea, no tenemos que consumir el tiempo, los 2 minutos cada quien en ese orden, pero sí voy a tomar el tiempo general y son 8 minutos, me parece. De 7 a 10 minutos. Ok. Entonces vamos a empezar con el debate final, el intercambio de ideas. No sé quién quiere empezar. Pues creo que yo, pero Ok. más como resumen porque llegué como con dudas, ¿vale? O sea, llegué con
dudas, no me terminaba de encajar los temas. Y sobre todo, creo que las dudas fueran de la última lectura o del último tema visto. Y me encantó la dicotomía que usó Yasmín entre unir actual y real contra posible y virtual y a partir de ahí diferenciarlos. Y sobre todo esta variable que hicieron del tiempo, en el que uno es ahorita, de ya mismo, y el otro puede o no ser, o sea, es ahorita o puede estar después. Y en esa cuestión, justo la de transmedia y el hipertexto, me agradó el concepto que usó Augusto, de que la transmedia es un todo pensado como tal y el hipertexto es un algo que se adhiere a un todo. Entonces yo creo que esos dos como posturas que usaron mis compañeros fueron las que me ayudaron como a esclarecer más las dudas con las que llegué a este debate. Ok. Bueno, yo contestándote un poco o aportando lo que dices, pues también me ayudó el debate porque sí es complicado este tema. De entrada, la lectura de lo virtual pues parte de algo con una onda muy filosófica, le da muchas vueltas a las cosas, pero pues ese es el punto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú dijiste sobre cómo pueden ser sinónimos en cierta forma transmedia o hipertexto, me dio bastante sentido y hizo que pudiera como generar mejor una conclusión porque eh, hay notorias diferencias, ¿no? Pero también similitudes entre ambos, ¿no? Por eso digo, sí puede ser igual, pero pues no necesariamente es igual, porque transmedia sí tiene como un punto, como que sí tiene un significado bien claro, ¿no? Transmedia es esto, ¿no? Incluso los ejemplos que puso el maestro de una campaña que hubo por la película esta de Dark Knight en el 2008, es el ejemplo de transmedia, porque se hizo una campaña, mientras estaba haciendo la campaña publicitaria, esta campaña se creó una campaña falsa, política, de un personaje de la película que funcionó por sí mismo. O sea, la campaña no necesitabas ver la película para entender la campaña. Obviamente sumaba a la película al final, pero no. Y, y en lo virtual es bastante complicado, pero creo que al final entendimos un poco qué significa lo virtual, ¿no? Lo virtual al final creo que era tener en cuenta que no es irreal, que es bastante real, pero que funciona de diferentes formas porque rompe con esta dinámica que nosotros entendíamos de qué era lo real. Nosotros para lo real, creo que lo mencionaste tú, Andrea, que lo real era lo físico, lo que necesitamos tener en las manos, pero entonces, ¿qué es lo virtual, no? Y al final creo que pudimos entender un poco mejor que lo virtual, pues no necesariamente es irreal, sino es cuestionarse que lo real no necesariamente tiene por qué ser físico o tangible. Porque si lo llevamos más allá, no sean sentimientos o así, pues entonces los sentimientos no son reales. No, pues no sé. Y bueno, ya, creo que ese es mi aporte. Bueno, pues un Ah, bueno. poco apoyando tu postura. Ay, perdón. No. Este, pues sí, o sea, yo también me cuestionaba esa parte de que pues los sentimientos o nuestra propia esencia no es algo físico, no es algo que esté, pero entonces quiere decir que está virtualizado. O sea, no necesita estar digitalizado, simplemente está virtualizado. No podemos palparlo, no podemos tocarlo, pero se siente. Y pues a la vez me llamaba la atención el ejemplo que ponían en la lectura de que cuando nos hacen estudios de rayos X o algo así, sabemos que eso está en nuestro interior, eso es físico, pero ya verlo así en una placa, ya verlo en un ultrasonido, ya, o sea, ya digitalizaron, digo, ya virtualizaron el cuerpo. Lo puedes ahora sí ver qué está pasando adentro, porque mientras te sientes mal, pues estás angustiado, que tengo. No puedes como tal definir el dolor hasta que ya se digitaliza ahora sí, hasta que ya lo puedes ver. Dices, entonces me sorprendió mucho así como ese ejemplo, de cómo nos virtualizan, cómo nosotros mismos nos virtualizamos y cómo nosotros también podemos sacar nuestra propia esencia, plasmarla, ya sea en trabajos o ya sea en cómo nos expresamos. Y sin embargo, sigue sin ser algo táctil, sigue sin que lo podamos tocar físicamente, pero ahí está presente. Entonces, como eso también rompe con la realidad, rompe con ese fino hilo de lo que tenemos por concepto de realidad. Ok. Ya. Pues a mí en general, no precisamente de un tema,
sino que del conjunto de lecturas y de los demás, como que no me quedaba muy en claro las diferencias o cómo se relacionaban y todo. Entonces ya con el debate que acabamos de hacer, como que sí me llegan más ideas o más, comprendo más las cosas, escuchando también sus opiniones o sus experiencias con ciertas cosas, y también pues me ayuda a entender un poco más lo de lo virtual y pues también de una forma de ver lo virtual, no solo con los ejemplos que viene ahí en las lecturas, sino que también lo que ustedes opinan, lo que creen, y pues igual así, para mí se va enriqueciendo el tema, y pues es por eso que igual me gustan así como que estos debates, por escuchar y ampliarme un poco más. Bueno, yo nada más un aporte rápido, retomando lo que mencionó Axel de la ciencia ficción. Creo que está súper padre verlo desde ese punto, porque la ciencia ficción, una de sus bases es que no es fantasía, sino es lo que podría ser, ¿no? Basados en que cómo nos relacionamos con la tecnología, que la tecnología al fin y al cabo es lo que nos empujó a mover a estas cosas de qué es lo virtual, qué es lo real. Y si lo vemos desde ese punto, ver como las posibilidades a futuro de cómo va a ser nuestra relación entre nosotros y con la tecnología, no solamente empiezan a surgir más preguntas, pero también empiezan a surgir como soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a estos problemas en los que ya estamos viviendo? Igual y no nos damos cuenta, pero ya lo vivimos. Y una de las cosas que me parece interesantes es que lo virtual y lo real, lo tangible, no están peleados, o sea, creo que se complementa perfectamente. No creo que el futuro sea de que todo vaya a ser completamente virtual, más bien nuestra realidad física se va a complementar de una forma que nunca antes se había complementado gracias a lo virtual. Claro que eso va a ser más complejo con el tiempo, pero ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, cómo nos podemos relacionar nosotros ahorita en una llamada, no por eso vamos a dejar de ir a la escuela cuando se tenga que ir a la escuela, ¿no? Y esto complementa mucho las relaciones entre personas y entre la tecnología y los usuarios. Y bueno, quedan 30 segundos, no sé si quiera decir algo. Entonces damos por terminado el debate. Y pues ya. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Le puedes dar esto. Muchas gracias.